Uno de esos proyectos y de esas asociaciones que cada verano pasan por nuestro plato para contarnos cómo les va la vida es la Asociación Cultural Zamora Protohistórica. Cada año en verano, más o menos cada año y más o menos siempre en verano, realizan prospecciones arqueológicas y excavaciones en distintos puntos de la provincia, y tenemos aquí a su nuevo presidente, Óscar Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Ha habido elecciones este año en Zamora Protohistórica y Óscar es su nuevo presidente, es uno de los fundadores de la asociación. Sí. Desde hace 10 años que Sí. lleváis ya con la asociación en marcha. Efectivamente. Y este año ha habido relevo, ha habido cambio en la presidencia. Sí. Relevo tranquilo, ¿no? Sí, relevo tranquilo, porque bueno, somos 45 miembros en la asociación de varios sitios de Castilla y León y de España, y bueno, 10 años de trabajo son muchos y se han hecho muchos trabajos, se ha llegado a unos estándares de, pues bueno, de eficacia, de trabajo, de profesionalidad, que bueno, yo siempre he formado parte del equipo con muchas otras personas, y bueno, pues ha llegado el cambio, el turno, y así es, y todos contentos, así que fenomenal. Que hay que también dar el relevo en las responsabilidades y hacer todos un poco de todo, ¿no? Al final, sí, eso también así es. siempre está bien. Sí. Bueno, en este mes de agosto están en Mellanes, en Rabanales, en Aliste, llevando a cabo la segunda campaña de excavaciones en el Castrum Zoelarum, que se llama así, ¿no? Propiamente dicho, en castellano del siglo XXI, ¿cómo lo llamáis? Bueno, el Castrum Zoelarum es el nombre del proyecto. Entonces, en Zamora Protohistórica, cada actividad que realizamos cada proyecto tiene un nombre, ¿no? Entonces nos dividimos principalmente en actividades de investigación y actividades de difusión. Las actividades de investigación son proyectos, ¿no? Entonces nuestras excavaciones en Tábara y en Sanabria, que es lo que hemos realizado desde el año 2007-2009 con la asociación, se llamaba Proyecto de Investigación y Difusión del Patrimonio Arqueológico Zamorano, y este proyecto en la zona de Aliste se llama Castrum Zoelarum, y engloba las excavaciones en el Castro de la Encarnación, que está muy próximo a la localidad de Mellanes, dentro del municipio de Rabanales, y engloba también la realización de prospecciones en otros yacimientos próximos, ¿no? Empezamos el año pasado, en 2018, y realizamos la prospección de alrededor de unos 12, 13 yacimientos con potencial arqueológico, y nos centramos en el Castro de la Encarnación, que es el topónimo donde estamos excavando. Buscáis allí, ya lo comentamos el año pasado, porque hay un castro desde hace un montón de años, que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe que hay restos arqueológicos allí de una civilización de la época prerrománica, más o menos, y buscabais investigar exactamente qué es lo que hay, de cuándo, cómo y por qué, ¿no? ¿Empezasteis el año pasado? Sí, efectivamente. ¿Y qué encontrasteis? Pues el año pasado la toma de contacto fue, como te comentaba antes, la prospección a estos yacimientos, y hemos encontrado un poblamiento desde el Calcolítico muy antiguo hasta la del Bronce, la del Hierro, es decir, nos estamos moviendo ya en el primer milenio antes de Cristo, hasta la romanización, y ya en periodo tardoantiguo, es decir, hasta el siglo V de nuestra era. Esto lo que explica es que en el municipio de Rabanales, bueno, en general en toda la provincia hay un patrimonio muy extenso, pues eso, una riqueza arqueológica muy importante, ¿no? Y en concreto en Rabanales hay un yacimiento de una envergadura interesante, que es el Castrico, que está próximo en la propia localidad, en el propio casco urbano de Rabanales, pero nos hemos centrado en este otro asentamiento, en el Castro de la Encarnación, por cuestiones de logística, por cuestiones de interés también arqueológico, y lo que nos hemos encontrado es un asentamiento prerromano. Lo podemos fechar más o menos la Segunda Edad del Hierro, que es justo el último momento de este periodo, que es la Edad del Hierro, antes de la llegada de los romanos, antes de la llegada de la romanización, que se sitúa entre el siglo V y, bueno, dependiendo del impacto de la romanización, el siglo I, II antes de Cristo. Y los materiales más modernos que nos han aparecido han sido en superficie materiales medievales muy mezclados, que tampoco nos aportan mucha información, pero sobre todo los materiales romanos es el elemento moderno más claro que nos habla de un poblamiento en esa zona, en ese asentamiento, aunque el grueso de los materiales son de la Segunda del Hierro, en torno al IV,
segundo antes de Cristo aproximadamente. Se supone que en esa zona, en toda esa comarca y hasta Portugal, que claro, las fronteras las ponemos donde las ponemos, pero los poblamientos antiguos estaban donde estaban, ¿no? En toda esa zona se supone que vivía una tribu que se llamaban los Zoelas, ¿no? Y cuéntanos un poco qué peculiaridades los distinguen de otras que a lo mejor vivían un poco más arriba o un poco más abajo. Claro, no sé. Pues el término Zoela, claro, es el término que utilizan los romanos cuando llegan a la península ibérica para definir a estos habitantes de esta zona, ¿no? Que tradicionalmente se ubican en la zona de Sanabria, la zona de Líster, Sierra de la Culebra y Braganza, el distrito de Braganza, ¿no? Y es un grupo étnico, una tribu, podemos decir, que se engloba dentro de los Astures, que llegaban hasta Asturias, ¿no? ¿Cuáles son las características? Pues bueno, es difícil identificar las diferencias entre un grupo étnico que aparece, por ejemplo, en la zona de Astorga, de Astúrica Augusta, ¿no? los Amaki, que se llamaban, con las características de los Zoela, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de culturas literarias, de nombres de grupos que los romanos identificaban a su manera, con realidad arqueológica. Entonces hay muchos elementos en común que tenían todas las tribus astures, con todos los grupos prerromanos del noroeste, los galaicos, los cántabros o cualquier otro grupo, pues el desarrollo técnico, los asentamientos en altura, la agricultura, la ganadería, una serie de características que todos los grupos conocían. Y luego una serie de elementos que pueden identificar a cada uno de ellos, ¿no? En el caso de los Zoelai, por ejemplo, la cerámica que nos encontramos en estos asentamientos es muy similar a la que nos podemos encontrar a cualquier otro castro de Zamora o de Galicia, ¿no? Incluso de Portugal. Y por señalar algunas características propias que hemos identificado en relación o que les pueden diferenciar, por ejemplo, la utilización de las piedras hincadas, que bueno, pues es hincar, es clavar en el suelo unas piedras para evitar el paso, para evitar el acceso, que lo vemos en otras zonas de la península también, en la zona betona, en Salamanca, o en el otro extremo del Duero, curiosamente, en Soria, pero que no es muy común en otros territorios astures, ¿no? Y luego ya cuestiones relacionadas con el paisaje, como por ejemplo la conectividad entre los asentamientos, que estaban mucho mejor conectados entre sí que otras zonas, pero en sí la cultura material es muy similar. ¿Qué habéis encontrado que os sorprendiera especialmente? No sé si algún hallazgo os ha sorprendido. Pues el año pasado, por ejemplo, elementos importantes que a nosotros nos sirven, que nos son muy útiles, como te decía, es los trozos de cerámica romana, que en arqueología se llama terra sigillata, porque siempre viene con una estampilla, con un sello, que eran muy poquitos, eran 3 fragmentos, pero nos permiten situar ya el yacimiento en esa fase final. En comparación con todo el resto de cerámica es muy poquito, son solo 3 de 1500 fragmentos cerámicos, pero tienen una gran relevancia. Y en cuanto a otros elementos, otros objetos, por ejemplo, una pieza de cerámica que se conocen popularmente como cajitas celtibéricas, que son formas de cerámica, en lugar de ser con forma de olla o con forma de jarra, son como cuadradas, de forma cuadrada, ¿no? Y que son comunes en la zona de la meseta, tanto en la zona celtibérica como en la zona vaccea también, es decir, la zona de la meseta. Y una herramienta, un cuchillo afalcatado, que se llama, que es un cuchillo que en lugar de tener el lomo recto, por así decir, tiene como un abombamiento, y que también vincula a este asentamiento comercialmente o culturalmente con entornos de la meseta. Serían los 3 elementos así más característicos o que más nos sorprendieron, ¿no? Este año, durante todo el mes de agosto, en 2 quincenas, seguís con la campaña, con voluntarios que llegan de universidades de medio mundo, porque siguen viniendo extranjeros a colaborar también con vosotros. ¿Hacia dónde dirigís la campaña este año? ¿Qué buscáis o dónde estáis picando? Pues este año estamos picando en 2 sitios, completando lo que empezamos el año pasado. Entonces, siempre que empezamos a excavar en un yacimiento tenemos una doble perspectiva. La primera, en un yacimiento de este tipo, la primera sería el hábitat interno, es decir, dentro de las murallas,
para saber cómo vivían, no solo cómo eran sus casas, sino también todos los artefactos que nos permiten reconstruir su vida y su economía, ¿no? Desde las actividades económicas hasta la organización social, ¿no? Eso nunca se sabe qué es lo que se puede encontrar, ¿no? Y el otro objetivo es la defensa, es decir, cómo se delimitaban, cómo construían la muralla, por dónde entraban, por dónde salían o cómo se defendían. Y con esas dos líneas de investigación empezamos el año pasado. Encontramos un pequeño edificio de unos 2 metros de diámetro, que no podemos llamar cabaña, no era una casa, era una unidad de trabajo donde probablemente almacenaran el grano o trabajarán con él, y empezamos a descubrir la muralla. Y parte de un terraplén interno que no pudimos definir del todo. Y este año pues seguimos excavando en la muralla para llegar a conocer todas sus características, puesto que sacamos unos 70 centímetros más o menos de muro, pero todavía seguía para abajo. Entonces este año el interés es saber hasta dónde llega, hasta la base misma de la muralla, y continuar en este terraplén para saber si nos encontramos un muro interno, edificios internos. En esas dos líneas estamos actualmente. Sí, porque cuanto más abajo piques, más al origen llegarás de la muralla. Más antiguo, sí. Y más se supone que puedes datar mejor, ¿no?, Sí, el origen sí. del poblado. En el caso de las murallas son difíciles de datar, a no ser que aparezcan materiales cerámicos, que es lo que ayuda a los arqueólogos a datar un yacimiento, la cerámica o bueno, los artefactos, ¿no?, para comparar con otros yacimientos y poder datarlo sin hacer análisis como de carbono 14, que realmente serían o de pastas de cerámica, claro, lo más preciso. Antes de llegar a esos procesos, pues se pueden comparar cerámicas, ¿no? Entonces las cerámicas suelen aparecer pues como hoy en día, ¿no? La cerámica son nuestros utensilios. ¿Dónde aparecerían? Pues aparecerían en nuestras casas, pero en las murallas es difícil datarlas, ¿no? Entonces se pueden comparar con otras murallas, con otras técnicas, otro tipo de aparejo, otro tipo de planimetría, pero al fin y al cabo todas las murallas que nos encontramos en esos yacimientos de esta época, claro, se construyen para estar vivas, para ser utilizadas en un proceso de tiempo muy largo, es muy difícil datar. Pero a la hora de llegar al fondo, a lo que se llama la fosa de cimentación de la muralla, o el lugar donde se construye por primera vez la muralla, los cimientos, es lo que nos puede ayudar para datar la muralla, porque a lo mejor se ha caído algo o se encuentra algo ahí en ese lugar concreto que ya te está diciendo que ese trozo de cerámica o que ese metal lleva ahí justo desde el momento en el que se comenzó a construir la muralla. Entonces es lo más interesante, la verdad. Es una labor de chinos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Buscar piedrita a piedrita, sí, prácticamente, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿En cuánta superficie, de qué superficie estamos hablando, lo que es el castro? Pues el castro tiene unas 3,5 hectáreas aproximadamente, y se encuentra dividido en 2 plataformas, como en 2 niveles, ¿no? De momento estamos excavando en la plataforma 1, que es la más elevada, que es donde hemos encontrado esta zona de habitación. Y hay un desnivel aproximadamente de unos 12 metros, es decir, que el punto más elevado del asentamiento con el más bajo tiene una diferencia de 12 metros, pero está anivelado, que es lo interesante también del asentamiento, ¿no? Que no está en pendiente, por así decir, ¿no? O sea, tiene como terraza. Sí, tiene 2 terrazas internas, 2 escalones internos. Entonces, bueno, o internos o externos, porque con eso trabajamos también hasta que no excavemos en toda más extensión, por así decir, no podremos saber si realmente eran 2 terrazas y los habitantes, el grupo humano que habitaba este asentamiento habitaba en las 2, o si por el contrario el recinto principal era el más elevado y el segundo podía utilizarse para la ganadería o ya era un elemento externo al asentamiento. Un poblado situado en un alto, a propósito, supongo, ¿no? Para defenderse, para tener bien controlado todo el territorio alrededor, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Que se dedicaba a qué? Pues llevamos un año de campaña, entonces hemos sacado poco material para definir del todo su actividad. Pero podemos comentar qué es lo que sacamos y en general este tipo de asentamientos que hacen, ¿no? Entonces lo que encontramos el año pasado fueron molinos de piedra, circulares principalmente, que ya nos aproximan también, nos ayudan a datar el asentamiento pues en esa segunda edad del hierro, lo que nos ayuda a saber que ya conocían la agricultura y el procesado del cereal. Nos encontramos, por ejemplo, pesas de telar, típicas fusayolas que se ponen para hacer
no me sale el telar, vaya. Tiene la sí. estructura del telar La y las estructura piezas del telar, para que las tire piezas para que del... la cuerda para tense. que tenga peso y tense. Exacto, Eso es, y lo que nos habla también de que posiblemente conocieran sí, que había una evolución también en la industria en la textil. industria textil, sí, en la más. fabricación de tejidos, ¿no? La ganadería, no tenemos muestras claras de la ganadería, porque los restos óseos son difíciles de conservar en los suelos tan ácidos. Y la cerámica, por supuesto, sabían la técnica de hacer piezas de barro para diferentes utensilios, es decir, tenían cerámica para cocinar, cerámica para almacenar, cerámica de mesa, que solemos llamar, que es como más fina, ¿no? Pues a lo mejor para comer, y esas son las tres principales actividades que a día de hoy, bueno, la metalurgia, nos encontramos muy poquitas piezas de metal, podían ser de intercambio, ¿no? Lo cual también te dice que el comercio, el intercambio es otra actividad que probablemente conocían. Y desde luego que la caza seguramente y la pesca son elementos que conocerían, y un poco pues se va construyendo cómo era toda su actividad económica, ¿no? A medida que vayamos excavando más, pues iremos encontrando más cosas, claro. No sé qué idea de cuánto tiempo os va a llevar trabajar en ese sitio tenéis. Pues en principio el proyecto Castrum Zoelarum estamos en la primera fase, que son 3 años, y llevamos el segundo, 3 campañas, la segunda campaña. Entonces el año que viene, 2020, con la tercera campaña finaliza esa fase como de toma de contacto en la que precisamente defines las líneas pues, de defensa y de habitación, ¿no? Y a partir de ese tercer año lo que haces es ampliar, pues ya sabes, puede que hasta ese año sepas, pues haya reconstruido toda su estructura económica, o más o menos toda su estructura económica, a partir de una serie de edificios o de hallazgos. Y a partir de ese año, pues a lo mejor lo que haces es encontrar cuestiones que te amplían ese conocimiento, ¿no? Pues a lo mejor te encuentras edificios con diferentes funciones. En el Castellón, por ejemplo, que llevábamos 10 años excavando, por poner un ejemplo de otro asentamiento, claro, en 10 años hemos reconstruido pues, mucho más la economía, claro, incluso la sociedad, ¿no? La orfebrería, la metalurgia, el comercio, la pesca, claramente, bueno, una actividad económica completa. Lo que nos ha permitido excavar muchos años, por ejemplo, es pues, descubrir edificios dedicados al procesado del metal, unos hornos, un edificio dedicado a almacenar, un almacén, un edificio dedicado a almacenar grano, como un granero, ¿no? Una iglesia, es decir, nos hemos ido encontrando diferentes elementos. Y en Mellanes pues, es un proyecto que lo realizamos nosotros, pero el promotor, por así decir, nosotros ponemos el personal humano y intelectual, podríamos decir, los conocimientos, sí. Pero el promotor es el Ayuntamiento de Rabanales de Aliste, que bueno, ha tenido la visión de utilizar los fondos públicos para algo cultural que a lo mejor a día de hoy no se ve el resultado, pero que a la larga va a ser muy positivo, y la Fundación Fomento Hispania. Entonces nosotros estaremos allí, que estamos muy bien recibidos y encantados de estar allí, pues todo el tiempo que el Ayuntamiento de Rabanales considere oportuno y en la magnitud de actuaciones que el Ayuntamiento de Rabanales considere oportuno. Pero vamos, nosotros, si pudiéramos estar 10 años o 15 años, fenomenal. Bueno, además también hacéis todo ese trabajo de divulgación y con talleres para niños y con todas estas explicaciones que dais durante todos los meses del año, porque luego al final trabajáis mucho durante todo el resto del año con todos los hallazgos que encontráis. Cuéntanos un poco qué actividades paralelas vais a tener durante este mes de agosto, con puertas abiertas también, para que la gente pueda ir a ver in situ cómo trabajáis y cómo está aquello, ¿no? Pues mira, ahora ya prácticamente dentro de nada, el domingo vamos a hacer los talleres de arqueología para los niños y las niñas, que serán pues ahí en Rabanales a las 5 de la tarde, probablemente, está por definir, pero seguramente será a las 5 de la tarde. Y bueno, pues son talleres didácticos enfocados a educar, a divulgar y a entretener a los niños y las niñas, ¿no? Y van desde la simulación de una excavación arqueológica con hallazgos que nosotros mismos ponemos, pero que, bueno, que los niños se encuentran, y que sea más allá que simplemente hacer agujeros, ¿no? Es decir, enseñarles también lo importante de la arqueología, lo bonito que tiene la arqueología, que es el hallazgo, pero también el trabajar en equipo, ¿no? Entonces los ponemos en grupo, cada uno tiene su responsabilidad, se van turnando, y todas las fases de la arqueología, ¿no? No es como el fútbol, el delantero es el importante, no, aquí no solo es importante el que encuentra el cacharro, por así decir. Entonces pues hay uno que apunta, otro que escribe, otra que encuentra el objeto, ¿no? Es decir, se van rotando.
Y luego pues pueden pasar a la restauración del material, ¿no? Pues pegando las piezas. Y luego tenemos otros talleres un poquito más didácticos, ¿no? Pues por ejemplo de pintura rupestre, se pintan las manos y pintan los diferentes motivos que les mostramos, peinados romanos, para hacer abalorios, adornos, joyas, de caza prehistórica, con ondas, arcos, un poquito de todo, que le gusta así a los niños, que sea muy lúdico y que se lo pasen bien, para hacer un poco también de cantera. Sí. Y que haya arqueólogos y arqueólogas el día de mañana, porque si no es que... Si no, a ver quién va a investigar sobre nuestro pasado. Además es una actividad muy bonita, muy motivadora, ¿no? Porque estás trabajar con ellos es siempre muy motivador. Sí. Y claro, llevamos tantos años que el Festival de Cine de este año, que celebramos aquí en junio, vino a vernos un chico que había acabado la carrera ya de arqueología y vino a nuestros primeros talleres de arqueología que hicimos en Puebla de Sanabria, un poquito así experimental, y claro, cuando nos lo contó, pues dijimos, madre mía, o sea, qué ilusión que un niño, ¿no?, que hace, claro, parece que por uno no pasa el tiempo, pero, sí, pero hace 10 sí años, pasó, sí, hace 10 años vino a unos talleres que hicimos en Puebla y que le estuvimos contando sobre un castro que excavábamos entonces, que era el de Río Negrito de Sanabria, allí por Palacios, y ahora es arqueólogo. Y ahora es arqueólogo, o sea que... Pues sí que le metéis en vena la curiosidad, ¿eh? Sí. A los niños. Sí. ¿Y las jornadas de puertas abiertas? ¿Cuándo puede ir pues, la gente a visitar será la excavación? última semana, probablemente el lunes de la última semana de agosto. Lo publicitaremos por nuestras redes sociales de Zamora Protohistórica, el Facebook y el Instagram seguramente, y el Ayuntamiento de Rabanales, por Turismo Rabanales me parece que se llama, también lo irá subiendo, pero vamos, creo que será esa semana y consistirá pues en acercarse al yacimiento, en una visita guiada por el yacimiento y en una exposición a lo mejor explicada de algunos materiales que hayan ido saliendo. Estaríamos aquí toda la noche, ¿verdad? La última, el Castrillón, ¿qué pasa? ¿No vamos a seguir? ¿Lo habéis dejado de momento o cómo? Pues el Castrillón es un yacimiento cuya época más importante, por así decir, son el siglo V y VI. Y es un periodo del que se sabía muy poco y al que el Castrillón ha ayudado a saber mucho. Es decir, tenemos en Zamora un yacimiento visigodo, o un yacimiento, depende del experto, ¿no?, la experta, pero un yacimiento del siglo V-VI, importantísimo, con una cerámica de una calidad muy importante, y es un yacimiento de una envergadura brutal. Entonces, eso implica unos esfuerzos, unos tiempos que a veces podemos hacer y a veces no. Entonces, durante estos 10 años ha tenido campañas continuadas y ha habido momentos de barbecho, por así decir. Sí. No excavamos en el yacimiento, pero seguimos trabajando, es decir, es un proyecto vivo, es una excavación que sigue viva y que el año que viene retomaremos con total seguridad, y que nuestro objetivo es saber más del Castrillón, porque cubre una época de la historia de España muy desconocida, pone a Zamora en el mapa de la arqueología con letras muy grandes, con letras muy importantes, un yacimiento muy relevante, y nuestro interés, desde luego, es continuar con ello. Claro que sí. Bueno, pues el próximo año seguiremos hablando también del Castrillón. Sí. Y bueno, todo lo que encontréis allí en Mellanes, en el Castro de la Encarnación, pues también pendientes estamos de conocer todos esos detalles, Óscar. Muy bien, muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Que tengáis buen verano. Sí. Tenéis sombra allí, ¿verdad? Sí, bueno, es boscoso y hay zonas en las que hace más sombra que otras. Pero bueno, el Ayuntamiento nos ha puesto unos toldos que se agradece mucho. Porque las solanas que se pegan en los yacimientos y en las excavaciones son importantes los arqueólogos, así que pues muy bien. Gracias. Nada, vosotros. Seguimos con más temas.